Tres razones principalmente psicológicas de por qué los hispanos siguen votando izquierda, siguen votando socialismo. En este momento la frontera entre Estados Unidos y México está llena de migrantes, muchos de ellos hispanos, hispanos que huyen de sus países hacia el capitalismo de Estados Unidos, hacia la seguridad que da el capitalismo de Estados Unidos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué los hispanos siguen votando izquierda cuando tenemos tantos ejemplos, cuando tenemos Venezuela, Cuba, Nicaragua, tantos países literalmente destruidos por el socialismo? Y mucha gente dice, bueno, porque son ignorantes en economía. Sí, es cierto, algunos son ignorantes en economía, pero la mayoría puede ver claramente que los países socialistas no van bien, mientras que los países capitalistas tienen riqueza. Entonces, si eso se puede ver claramente, si además lo experimentan, porque la migración es de países socialistas a países capitalistas, ¿por qué siguen votando socialismo? Y creo yo que la razón está en que esto tiene que ver con cuestiones psicológicas, que son mucho más difíciles de tratar que las cuestiones económicas. Con este video abro una serie de videos largos que voy a estar poniendo en YouTube completos. Y empecemos. El primer factor que yo creo que hay que tener en cuenta para explicar por qué los hispanos siguen votando socialismo a pesar de todos los desastres tiene que ver con el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es una cuestión con la que nacemos todos. Todos tenemos miedo a la incertidumbre, todos hemos experimentado alguna vez el miedo a quedarnos sin empleo, el miedo a enfermarnos y no saber cómo pagar nuestros gastos, el miedo a no saber si vamos a poder mantener a nuestros hijos o a nuestra familia, muchos miedos de no tener una vida asegurada, que es lo que tiene la mayoría de la gente, una vida que no está asegurada, una incertidumbre porque no tiene su vida asegurada como los millonarios. ¿Cómo se maneja ese miedo a la incertidumbre? Va a traer consecuencias en muchos aspectos de la vida, entre ellos el aspecto político. Y aquí quiero aclarar algo que es muy importante. La gente suele creer que las personas actúan de acuerdo a sus ideas políticas. Entonces, que si yo soy de izquierda, me van a gustar ciertas cosas, voy a actuar de cierta manera, y que si soy de derecha, me van a gustar otras cosas, voy a actuar de esta otra manera. Pero no es así, es al contrario. Según mis valores, según la conceptualización que yo tenga del mundo y según como yo entienda ese mundo, así van a ser mis elecciones políticas. Entonces no es que mis elecciones políticas determinen mis actuaciones diarias o mis valores. Es que mis valores y mi conceptualización del mundo determina mi orientación política. En ese sentido, el miedo a la incertidumbre y eso que guardamos, que tiene que ver con una cuestión bastante psicológica, determina en buena medida nuestras elecciones políticas. Si nosotros no confiamos lo suficiente en nosotros, si ese miedo a la incertidumbre es tan grande, si no sabemos cómo gestionarlo, es mucho más probable que vamos a terminar votando por un político que ofrece salud, educación, comida gratis, todo gratis, porque nosotros creemos que no somos capaces de darnos una vida, que no somos capaces de mantenernos a nosotros mismos, o porque ese miedo es tan grande que preferimos votar por ese político que nos asegura todo. Por el contrario, si nosotros sabemos manejar ese miedo a la incertidumbre, si entendemos que seguramente no tenemos nuestra vida solucionada y va a haber momentos difíciles, pero que confiamos en nosotros o que confiamos, si se quiere, en un poder divino o en Dios, pues no vamos a estar desesperados buscando cómo votar por un político que nos dé absolutamente todo, sino que vamos a intentar votar por un político que lo que ofrezca sea un ambiente en el que podamos salir adelante. Entonces el miedo, esas personas que tienen miedo constante y que no se creen capaces de poder salir adelante, muchos de ellos frustrados, muchos de ellos creyendo que todo es culpa de los ricos, que toda su desgracia en la vida es culpa de otros, que no han podido asumir la responsabilidad de su vida. Cuando uno no asume la responsabilidad de su vida, tiene problemas muy grandes en la vida. Esas personas pues tienden a votar más por la izquierda. Entonces el miedo a la incertidumbre es un factor fundamental y los socialistas lo saben y la izquierda lo sabe y juega muy bien con ello. Por eso los discursos de un socialista
son incentivando ese miedo para luego aparecer y presentarse ellos como la solución, hablando siempre del necesitado, de la persona que no tiene nada, de la persona que la está pasando mal y echándole la culpa a otros por esas calamidades que está viviendo esa persona, exculpándola de todo en la vida y diciendo nosotros sí les vamos a dar. Diferente a un discurso de alguien de derecha que sería no, nosotros le vamos a dar a todo el mundo, no, nosotros vamos a generar las condiciones o más bien no vamos a intervenir para que el mercado pueda ofrecer trabajo a todos, no subsidios, sino trabajo a todos. Paso al segundo punto que tiene que ver con las ganas de pertenecer, con la autocensura, con el espiral del silencio, por llamarlo de alguna manera. Y esto es algo que afecta a mucha gente, pero yo creo que sobre todo a los jóvenes. Todos quieren pertenecer a un grupo. Es muy difícil ser rechazado, sobre todo cuando se es joven o cuando se es adolescente. Es muy difícil ser rechazado. Y las ideas políticas generan mucho rechazo. Para alguien decir ciertas cosas que yo creo que son normales y son incluso básicas, ya en este momento eso puede significar un rechazo. Pero no es solo que las personas no hablen o no digan en voz alta lo que piensan porque no quieren ser rechazadas. Es también una especie de autocensura brutal. Es una autocensura brutal porque es que ni siquiera se permiten pensar ellas mismas, que ni siquiera se permiten cuestionarse. Y la verdad es que la búsqueda de la verdad solo viene de cuestionarse, solo viene de ser humilde, de admitir errores, solo viene de estar cambiando constantemente de idea. Viene de escuchar y de cuestionarse todas las cosas que uno creía que eran verdad, cuestionarse constantemente. Entonces, hay algo que se parece que hubiera un acuerdo tácito en muchos países de que es ser bueno. Entonces, por ejemplo, en muchos países en Hispanoamérica se cree que si alguien dice que es de derecha o es conservador, entonces esa persona es egoísta, es ambiciosa, no quiere a los pobres, tiene un montón de defectos que en general terminan en que es o se resumen en que es una mala persona. Mucha gente crece escuchando esto y ni siquiera se atreve a cuestionarse, aunque sea en privado, si es verdad eso. Si es verdad que esas políticas de derecha o conservadoras hacen a una persona mala persona o hacen a una persona no querer a los pobres, no tener intención de que las condiciones mejoren. Y entonces parece que estuviera establecido eso y mucha gente ni siquiera se atreve a cuestionarse y entonces ha escuchado que ser de derecha o ser conservador o que el político de derecha es terrible y eso se queda en su mente y simplemente hay como una especie de acuerdo de qué es lo que está bien y quién es el que está bien. Y muchas veces en las universidades o en los colegios lo que pasa es que se cree para los jóvenes que lo que está bien es votar izquierda o por lo menos definitivamente no votar derecha. Entonces, esas ganas de pertenecer y ese silencio y esa autocensura, que también son una cuestión psicológica, son muy peligrosas. Son muy peligrosas y nos apartan de un mundo muy importante que es el mundo del descubrimiento. Yo personalmente tuve mi época en la que era de izquierda y en la que fui educada en economía, en una economía muy de izquierda. Y en algún momento de mi vida me di la oportunidad de leer aquellas cosas que a mí me estaban enseñando que eran malas, que causaban pobreza y que no tenían beneficios para la gente. Y en ese momento, cuando me di la oportunidad, mi idea del mundo cambió. Entonces, ese cuestionarnos, ese escuchar, pero de verdad escuchar, porque muchas veces la gente escucha simplemente para organizar un argumento contra debatir y así ganar una pelea. No, escuchar honestamente y sin prejuicios, que es algo que le cuesta mucho hoy a la gente. Alguien por pensar una cosa o por pensar otra en materia política no es bueno ni malo. Hay personas buenas que son de izquierda, hay personas malas que son de derecha. Entonces, esa oportunidad de no censurarnos, de no importar que para pertenecer o que todo el mundo dice que lo que está bien es esto o lo otro, sino que yo mismo voy a pensar y a cuestionar las cosas,
es algo fundamental y es algo que tiene que ver también con la cuestión psicológica. Y lo que pasa hoy en Latinoamérica es muy triste, sobre todo para los jóvenes. La mayoría de los jóvenes creen que es cuestión de vergüenza votar por la derecha. Muchos jóvenes creen que es cuestión de vergüenza decir que se es conservador. Muchos jóvenes creen, por ejemplo, que se debería avergonzar quien esté en contra del aborto o quien sea bastante creyente, o sea, que viva una fe, por ejemplo. Entonces ese factor es muy importante. Finalmente, conectado con eso, está la cuestión de los valores y de la creencia en Dios. La creencia en Dios o el olvido de Dios que vivimos por estos días es fundamental y muchas veces no hacen la conexión las personas, pero es fundamental para esto que está ocurriendo del triunfo de la izquierda. No en vano o no por casualidad, la izquierda siempre ha atacado a la iglesia. La izquierda siempre ha intentado convertir al Estado en Dios. Y ese es el problema. Es muy diferente a una persona que cree en Dios o que tiene ciertos valores que son valores conservadores porque vienen de la religión. Y hago esta aclaración porque hay muchas personas, o hay personas por lo menos, que son ateas, que incluso no creen en Dios, pero que tienen valores conservadores. Y eso les hace comportarse como alguien o comportarse similar por lo menos a alguien que sí cree en Dios, porque tienen esos valores. Es muy diferente a alguien que cree en Dios, que sabe que tiene que esforzarse cada día por trabajar, porque la pereza además es un pecado, que tiene que esforzarse cada día por trabajar, pero que es Dios al final de cuentas quien lo da todo. Ese miedo a la incertidumbre del que hablábamos al principio se maneja completamente diferente. Si usted es alguien que cree en Dios o que tiene esos valores conservadores de trabajo duro y de honestidad, así usted es alguien que está abandonado por Dios. Y uso esta frase abandonado por Dios porque es una frase de la escuela de Frankfurt, donde ellos decían que había que hacer que la gente se sintiera abandonada por Dios. Si usted cree que Dios es el que provee todo y tiene fe en que si usted se porta bien nada le va a faltar, o por lo menos no va a aguantar hambre, pues usted no va a estar desesperado por votar por un político que le ofrezca absolutamente todo, sino que va a mirar las cosas con más calma y no va a tomar decisiones políticas creyendo que mañana se va a morir o creyendo que mañana todo va a ser una catástrofe, porque en su vida está la esperanza y la certeza de Dios. Hay muchos valores o muchos mandamientos que son fundamentales en la vida de un creyente y que van completamente en contravía de lo que la izquierda promueve. Por tanto, alguien que sea practicante de la fe cristiana o judeocristiana, para hacerlo más extenso, más amplio, no puede votar izquierda. Robar no está permitido para alguien que crea en Dios. Y muchas de las políticas que impulsan los socialistas son robo. Quitarle a las personas el 70%, más del 50%, el 40% incluso de sus salarios es robo. Eso es robo. No hay otra palabra para eso. Castigar a las personas que se esfuerzan mucho y son muy ricas y tener odio, eso es envidia. La envidia no está permitida para los creyentes. La violencia. El Señor Jesucristo decía, si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. La violencia no está permitida para los creyentes tampoco. Y la izquierda valida la violencia como método de conseguir sus cosas, como medio de alcanzar sus fines. Cualquier medio vale para alcanzar sus fines si se logra ese fin que ellos buscan. Robar, expropiar, todas estas cosas no están permitidas. Entonces, lo que uno crea en materia religiosa, si uno cree en Dios o no, si uno tiene valores o no conservadores, son fundamentales para la decisión política que tomen las personas. Esto es como un pequeño resumen de 3 aspectos que yo creo que son muy importantes. Hay muchas cosas en materia psicológica que determinan, yo creo, la forma en la que las personas votan. Porque creo que esa respuesta de la gente vota izquierda porque no sabe de economía, porque no entiende los números, no es tan cierta. Puede que la gente no sepa qué es el PIB, eso es cierto, mucha gente no sabe qué es el PIB o no le interesa qué es el PIB.
pero mucha gente sí puede ver claramente o sabe, por ejemplo, que los venezolanos, millones de venezolanos han salido de ese país por cuenta del socialismo. Mientras tanto, que Estados Unidos es el país capitalista por excelencia y la gente, los hispanos, migran hacia Estados Unidos. Que no hay personas migrando de los países capitalistas como Estados Unidos a los países socialistas como Cuba, sino todo lo contrario. Es decir, los hechos sí están, las cosas sí son por lo menos en un nivel básico claras para la gente, pero aún así siguen votando otras cosas. ¿Por qué? Porque hay un miedo, porque hay unas cuestiones psicológicas que no les permiten tomar la decisión o actuar de acuerdo a esos hechos que son claros, que sí están, esos números que sí están. Y eso yo creo que es incluso más complicado porque de pronto es más fácil explicarle a una persona los números y explicarle a una persona que el PIB de un país capitalista es mucho más grande que el PIB de este país socialista. Que explicarle a una persona o ayudarle a una persona a terminar con traumas, frustraciones, con el odio a los ricos, hacerse cargo de su propia vida, que es una de estas cuestiones fundamentales que yo creo que pasa por estos tres puntos que hemos tocado en este video. Hacerse cargo de su vida. Ok, me está yendo mal, no voy a culpar a nadie más. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi vida? ¿Qué puedo empezar a estudiar? ¿Qué habilidades puedo tener? Me levanto más temprano, trabajo mejor, de pronto no estoy poniéndole el entusiasmo suficiente. Si usted es creyente, bueno, tengo que pedirle a Dios, como sea que lo vea, pero hacerse cargo de su propia vida en vez de estar culpando a los demás. Eso es muy difícil de hacer cambiar, es una mentalidad de una cuestión del corazón o psicológica muy difícil de cambiar. Por eso es que la religión, las iglesias, las familias son tan importantes a la hora de combatir a la izquierda, de enfrentar el daño que hace la izquierda, porque la izquierda destruye económicamente, destruye socialmente, destruye también a nivel espiritual, a nivel de la persona. Cuando uno ve las cifras de todas las niñas que se tienen que prostituir en Cuba, eso se trata de vidas. Estamos hablando de almas, no estamos hablando solo del desastre económico. Entonces es muy importante la religión, es muy importante la familia, es muy importante el apoyo, es importante todas estas cuestiones psicológicas. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y nos veremos en una próxima ocasión.